¿Qué tal, amigos? En este episodio vamos a realizar el estudio del análisis de contingencias con DPL, para lo cual tengo esto escrito. Entonces voy a ejecutarlo. Lo ejecuto, me abre un Excel y para cada elemento que yo he programado me genera un reporte con las contingencias dadas, pues, ¿no? Entonces lo dejo ahí y vamos a analizar lo que es el DPL. El DPL consta de un escrito principal que viene a ser este. Sí, me tomé la libertad de comentar cada una de las líneas para que sea más sencillo su entendimiento y también la explicación. Tiene una subrutina llamada reporte, y aquí tengo otro llamado títulos, y también tengo estos set cell, que son casos donde los casos que yo voy a utilizar, que son estos dos, el elemento que yo voy a poner en contingencia, o sea que los elementos que yo voy a desenergizar y energizar, pero obviamente uno la ve. Y aquí, ¿qué elementos quiero estudiar? O sea, cuando este elemento está en contingencia, sale fuera de servicio, de repente me interesa esta tensión. Inicialmente, ¿qué tensión tenía? Y luego cuando salió de servicio, ¿qué tensión tiene? O digamos esta línea, cuando esta salió fuera de servicio, ¿qué carga tenía? ¿Ha aumentado, se ha sobrecargado o no? Este generador, ¿no? Los que yo quiera. Esos son los elementos a estudiar. Las contingencias y estos son los casos. ¿Por qué? Porque obviamente un caso no es igual al otro. Y aquí lo que es el reporte, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer este reporte. ¿Qué me dice el reporte? Me dice, en barras, cuando esta línea, la contingencia es esta, cuando esta línea salió fuera de servicio para el caso 1, la barra 1 tenía una tensión inicial de 1.05, ahora la tiene, no cambió nada. Veamos alguna que haya cambiado brutalmente, veo que es, por ejemplo, no hay, ¿no? Ni siquiera para el caso 2. No hay mucho. Pero en líneas me parece que sí. Por ejemplo, en esta contingencia, esta línea tenía una carga, inicialmente una carga base, cuando está el flujo de hacer una operación normal, así como está tal cual, tenía una potencia de carga de 32.62, era una potencia, ¿no? De transferencia. O mejor dicho, la cargabilidad era esta. Pero cuando la línea esta salió fuera de servicio, esta línea que está aquí, cuando esta salió fuera de servicio, que es la contingencia, esta línea tuvo o tiene esta carga. Vemos que ha disminuido. En este caso vemos acá, ha aumentado esta línea, cuando esta otra línea salió fuera de servicio. Para el caso 1, en el caso 2, esa misma línea, ahora vamos a ver, podemos ver ahí, ¿no? Entonces, así es como se lee. En transformadores vemos que solo tenemos un transformador. Cuando esta línea sale de servicio, el transformador tenía una carga inicial de 44, ha disminuido. Así acá, por ejemplo, ha aumentado. Pero ahí lo tenemos. Entonces, vamos a analizar lo que es el código. El código inicial es este. Le voy a poner aquí para que sea grande y de paso que le doy una 14, ok, un formato de 14. Bien, lo primero que hago, defino todos mis valores, mis variables que yo voy a usar, las defino ahí, ¿no? Luego limpio la ventana de salida con este comando. Luego aquí verifico si hay algún error de instalación, de activación, de suscripción en Office, en Microsoft, ¿no? Empezamos con el código. ¿Qué dice aquí? XLSet visible. Este comando muestra el Excel, o sea, es como abrir un Excel, ¿no? Lo tengo abierto, ok. Luego con el X New Workbook abro un libro. Cliqueo aquí, lo tengo el libro abierto. Y luego con el XLSet Worksheet Name abro una línea, creo una hoja, diré, y le pongo el nombre de transformadores. Trabajo lo voy a poner aquí. Pero le doy un índice 1 al que yo me voy a referir. Hasta ahí está todo bien, pero acá hay un nuevo comando llamado XL Add Worksheet. Control C. Aquí tengo yo el manual, le doy Control F. Ya saben cómo abrir el manual. Control F, Control V y aquí le doy Enter. Aquí tengo el comando. Este es el comando. Y aquí que me dice en inglés, ya lo traduje. ¿Qué es lo que me dice? Me dice, agrega una nueva hoja de trabajo al libro abierto, al libro actual de trabajo, pero no se agrega un índice, porque toma el índice de la anterior hoja creada. O sea, al crear una nueva hoja, esta hoja se refería como índice 1, pero ahora esta nueva hoja con este nuevo comando se va a referir como índice 1. ¿Por qué? Porque inicialmente este era 1. Ahora este va a ser la 1. Y por defecto, como ya hay 2, esta va a ser la 2. Ahora, si yo con este mismo comando creo otra hoja llamada barras, este va a ser ahora el nuevo 1, porque toma el índice del anterior creado. Este sería el 2, porque tomaría el de antes, y este sería el 3, por defecto. ¿Sí? Así que entonces ahora barras es 1. Por eso aquí, cuando imprimo los títulos en cada hoja, veo que, por ejemplo, voy a analizar uno. El libro creado, vacío obviamente, con las 3 hojas, con nombres y sus índices referidos, vacío, pero ejecuto en la subrutina llamada título. ¿Qué me dice? Me dice el título.execute. Le estoy agregando yo este argumento a execute. ¿Qué quiere decir? Que yo le voy a dar estos digamos, por así, parámetros, por así decirlo, se los voy a agregar a la subrutina. Pero ¿cómo? En el orden en el que han sido definidos. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí de frente. Me parece que sí.
Por ejemplo, aquí en título, aquí está título, anticlick edit. Aquí yo tengo título. Título se ha definido un valor int entero llamado tipo. Pero si yo voy al script, el tipo no se iguala a nada, de frente lo uso. ¿Qué dice aquí? XL activo, ya tengo el Excel abierto. Ahora quiero activar una hoja. ¿Qué hoja? El tipo, pero ¿cuál es el tipo? Es una hoja 1, la 2 o la 3. Entonces ese tipo yo le estoy dando el valor aquí. Es 1. ¿Por qué 1? ¿Por qué? Porque este comando execute ingresa valores en el mismo orden en el que han sido definidos. Por ejemplo, ¿cuál es el primer valor que yo le estoy ingresando? 1. ¿Cuál es el primer valor definido? Tipo. Entonces tipo es igual a 1. Entonces me estoy diciendo que yo voy a escribir, quiero activar la hoja que tenga el argumento 1. Y eso es barras. Entonces me voy a barras. ¿Y qué le digo? ¿Columna? ¿Qué columna? Porque ya estoy ejecutando este código, ¿no es cierto? Según este comando. ¿Qué digo? Columna 1, fila 1, ok, columna 1, columna 1, fila 1, estoy aquí. ¿Y qué le pongo? El nombre de contingencia. Por eso, ahí ya tengo yo contingencia. Ok, ahora ¿qué me dice? Columna 1 más 1, 2, ok, la columna 2. ¿Qué fila? Fila 1. ¿Qué le pongo caso? Fila 1. Caso, lo mismo. Ok, y siguiente columna 2, 1, más 2, 3, columna 3, estoy aquí, en esta columna. ¿Qué fila? Fila 1, ok. ¿Qué le pongo? S1, S1. Está acá definido, sí, S1 es el segundo valor que le entrega aquí, barras. Por eso aquí dice barras. Entonces tú ya te puedes fijar porque aquí tiene esto. Y luego le doy que se ejecute pero con el tipo 2. Entonces voy al tipo 2, sería 2, y sería la hoja 2. Y lo mismo, estoy definiendo sus títulos, aquí. Aquí lo mismo, aquí yo defino sus títulos. Pues ahorita ya llené los títulos de las secciones, es lo primero que se va a imprimir, ¿sí? Ahora paso aquí al siguiente comando. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar aquí y digo del set de casos.all, o sea, aquí están los casos. Todos los casos que yo he pegado aquí, quiero obtenerlos, los tengo. Ahora tomo el primer caso y defino estos valores raw. En 2, obviamente son filas de la barra, filas 2, 2, 2, que voy a empezar con la fila 2. Luego voy a bajar a 3, ¿no? Acá también en líneas, las filas 2, tengo que llenar. Entonces eso ya están definidos, todos son 2, ¿sí? Recuérdenlo. Ahora empiezo con el primer bucle. Este bucle me recorre los estudios de caso y sus elementos. Entonces ya tengo los estudios de caso aquí como objeto y ingreso al primer estudio de caso. Ojo, ingreso al primero que vendría a ser en este caso, casos aquí. Es el primero, digamos este. Lo activo, si está activado lo verifico que está activo y punto. Y obtengo el escenario de operación activo, este escenario. Lo tengo ahí. Miren cómo lo guardo como O_std, recuérdenlo. Y también obtengo el botón flujo de potencia que viene a ser este de aquí. Pero lo tengo ahí, no lo ejecuto, lo tengo. Y le saco el nombre al estudio de caso. Este estudio de caso es un nombre. Y lo guardo con esta variable nm que está definido obviamente. E imprimo en la ventana de salida, imprimo. El estudio de caso activo es. Aquí está. Por eso yo recorro primero el estudio de caso y todas sus contingencias. Y luego el segundo estudio y todas sus contingencias. Entonces veo aquí, ¿no? El estudio de caso activo es. Y aquí está impreso. El primero, obviamente se imprime este primero. Ingresó y de aquí que tomo del elemento contingencias, o sea, estas contingencias las tomo porque las voy a recorrer una por una las voy a recorrer, ¿sí? Y luego, obviamente también obtengo los elementos de estudio, o sea, estos elementos que voy a sacar yo un reporte de estos elementos, ¿sí? Aquí los tengo ya como sets. Y tengo aquí el segundo bucle. Ingreso al segundo bucle. En el segundo bucle, ¿qué digo? Al elemento subió un contingencia que vendría a ser ¿cuál? El elemento de aquí, de estos elementos en contingencia, el primero. Tomo el primer elemento en contingencia, o sea, estos de aquí. Tomo esta línea que va a ingresar, que se va a abrir, ¿no? Que se va a poner fuera de servicio. Ingresa la primera. Ejecute el flujo de potencia, pero no le estoy diciendo que la línea se abra aún. No le estoy diciendo eso, aún. Y aquí le digo, el for, y aquí ingreso a otro bucle, el tercer bucle, ¿no? Recordemos que hay un bucle grande, el bucle de contingencias, y por debajo este bucle, que ingresa los elementos en estudio. O sea, estos de aquí. ¿Y qué le dice? Toma el primero, y ¿qué dice aquí? Usa estos condicionales para verificar de qué clase es el elemento, para llenar sus parámetros en la hoja Excel que corresponde, y los datos que se imprimirán en estos condicionales son datos para contingencias, ya que aún no se le ha ordenado al elemento en contingencia desconectar. Ok, o sea, el elemento está todavía en servicio, todo está normal,
pero estoy ingresando ya a estos elementos. ¿Por qué? Porque voy a sacar estos datos, que son los datos base, lo que había antes de la contingencia. Vamos a ver cómo. Bien, dice, ingresan estos elementos. Imaginemos que ingresa el primer elemento, es el bus 1. Aquí, ¿no? Y le dice, esta variable dice, el objeto que ha ingresado es de la clase Elementer. Si lo fuera, me va a botar un 1. Y si es 1, ingresa automáticamente a val. Val vale 1 aquí. Val vale 1 porque es Elementer. Entonces, ¿qué? Se ejecuta todo lo que está entre estas llaves. ¿Y qué dice? Activo el worksheet name, la hoja con el índice 1. Esa es la hoja de barras. Aquí está. ¿Y qué le digo? Que quiero tomar de ese elemento un parámetro de carga. Recuerdo que ya se ejecutó el flujo de potencia. Entonces puedo tomar la tensión. Y le digo que quiero imprimir eso en la hoja que está activa. Aquí. Columna 6. Columna 6. Columna 6. Columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué fila? Fila 2. Y aquí se imprime eso. Bueno, aquí lo voy a poner de una, ¿sí? De una, de frente. Tengo de barras. Ahora, imaginemos que lo que ingresa es una línea. Lo que sigue es una línea. Si fuera una línea que dice ingresa siguiente elemento, ya, obviamente ya pasó esto. No voy a ingresar a este otro bucle porque ya ingresó una condición, no puedo ingresar a otra. Entonces, como ya ingresó a ese, entonces me voy de frente aquí. Y termino todo, no hay nada más que hacer. Regreso. Siguiente línea. Siguiente elemento es una línea. Ingresa y le dice, aquí. ¿El elemento es de la clase Elementer? No. Entonces me bota un 0. Como es 0, me ingresa este bucle. Pasa al siguiente, acá. ¿Es de la clase Element Line? Sí. Entonces se va a botar un 1. Ingresa un 1, ingresa aquí y se ejecuta todo lo que está aquí lo mismo. Activa la línea 2 que vendría a ser líneas. ¿No es cierto? Y le saco en este caso parámetro de cargabilidad. Y aquí saco, obviamente, saco y imprimo columna 6, acá está, fila 2 y ese base. Y lo mismo en transformadores, obviamente, va a pasar. Ahora, ¿qué pasa si el elemento de acá, digamos que le sigue es un generador? No hay, acá va a ser 0, no va a ingresar. Aquí también es 0, no va a ingresar. Entonces, ¿qué pasa? Ingresa acá al else. Y que le dice continúe. O sea, ese elemento, ignórale y continúa. Le estás dando esa orden, ¿sí? Y continúa así, pasa al otro y todo se va llenando los datos de aquí. Todo ese bucle primero. Recordemos que estamos en el tercer bucle. Una vez que termine el bucle, ya no hay más datitos aquí que sacarles estos valores base. Terminó y que le digo, ahí recién al elemento que ingresó, recordemos que estamos en el bucle grande de aquí, ingresó este primer elemento, ahora sí, desconéctate, le digo a este, se desconecta, corro nuevamente el flujo de potencia porque recordemos que cuando yo desconecto un elemento el flujo de potencia se resetea, entonces ya está ejecutándose, el elemento está fuera de servicio. ¿Y qué pasa aquí? Sí, el flujo de potencia, esto te va a botar un 0, un 1, si se ha ejecutado normalmente te va a botar un 0. Si 0 es igual a 0, entonces se ha ejecutado normalmente y se ejecuta todo lo que está dentro. Pero si sale un 1, no se ha ejecutado y bota acá abajo, al else que está aquí. Recordemos, ahora, imaginemos que ha pasado que el flujo se ha ejecutado normalmente. Sale un 0. 0 es igual a 0, sí, entonces empezamos aquí. Empezamos a llenar datos. El elemento en contingencia es, por eso se imprime esto. Ya se imprimió esto, ahora se imprime este elemento. Primero es este elemento. Ok. Pero ¿qué hago? Ya tengo este elemento. Y aquí que estoy ingresando nuevamente a qué set? A este set de estudios de los elementos. Ok. Ingresa. ¿Y qué le digo? Le saco el nombre de ese elemento. Digamos que es una línea o barra. Digamos que es barra. Nuevamente barra. Ya, ¿cómo se llama? Bus 1. Ok. Le saco el nombre. Y le comparo nuevamente. ¿Es de la barra Elementer? Sí. 1. Ok. Le saco esta tensión. Esto. Y aquí ya no imprimo con el set value de frente. Imprimo con el report. ¿Y dónde está el reporte? Está aquí. ¿Qué me dice reporte? Me dice lo siguiente. Lo mismo, le estoy ingresando estos datos en el orden. Entonces, ¿cuánto vale n? Vale 1. Entonces, si vale 1, ¿qué va a decir aquí? Acá hay una condicional, no va a ingresar fácilmente. Acá hay un D2. ¿Cuánto vale D2? D2 es el sexto valor que le entrega aquí. Entonces, aquí, ¿cuánto vale? Un momento aquí. Ok, D2 vale primer elemento, segundo elemento, tercero, cuarto, quinto, sexto. P2. Ok, la tensión en PU que yo saque es lo que va a valer de 2. Ok, entonces, obviamente la tensión en PU tiene que ser mayor a 0, 0.95, 1.05, pero si vale negativo es un error matemático, entonces ahí yo me aseguro. Obviamente, si ya estamos en la condicional en que el flujo ha convergido. Si ha convergido, me va a botar un valor, digamos 0.9, entonces va a entrar a este bucle, a este ciclo. Digo, a este acondicional. Va a ingresar y ¿qué le va a decir? Que se active la hoja que tenga el índice n. ¿N cuánto vale? N es el primer elemento 1. Estamos hablando de barras. Ok, entonces ¿qué le digo? Columna 1. Columna 1. ¿Qué fila? Round. ¿Round cuánto vale? Round es el
último elemento que se le está enviando. Es raw B. Esto vale 2. Entonces fila 2. ¿Y qué quiero agregar ahí? ¿Qué es lo que quiero imprimir ahí? S1. ¿Cuánto vale S1? S1 es el segundo elemento. Es el nombre de la contingencia. Por eso está aquí. Nombre de la contingencia. Ok. Y segundo, columna 1 más 1, 2. 2, 1 más 1, 2. Tiene esa columna. ¿Qué fila? Fila 2. Raw es 2, ya sabemos. ¿Qué ingreso? S2. ¿Cuánto vale S2? Es el tercero. Primero, segundo. Nombre del caso. Nombre del caso. Historia de caso. Está aquí. Es este caso, el primero. ¿No es cierto? Y así sencillamente puedo ver S3 de 1 y de 2. S3 de 1 y de 2. S3, nombre del elemento de 1 y de 2. Entonces con esto se puede decir que se imprimen todos los datos de aquí, ¿no? Entonces ya tengo la contingencia, esa contingencia para ese elemento. O sea, ese elemento, para ese elemento ya tengo. Ahora, podría ser que lo que ingrese es una... Ya sé que para este elemento se ha desconectado, ya corre el flujo. Entonces ya automáticamente lleno, simplemente lleno. Lleno todos los elementos como yo hace. Barra, trabajo, así sucesivamente, pues, ¿no? Y le doy, ahora... Pero ¿qué pasaría si el flujo de potencia no converge? Else, me vale un 0. Ingreso aquí y le digo, al desconectar el elemento no converge. Aquí no ha pasado eso. Aquí ha convergido en todas las contingencias. Entonces por eso no hay ese valor. No hay ese mensaje. Pero si no convergía, yo pondría esto, ¿no? Al desconectar el elemento no converge. ¿Y qué pongo de frente? Ya no hay valores de frente, ¿no? De frente. Reporte, ejecuto reporte y le digo. Anticlick edit. Y aquí le estoy dando, para que ingrese aquí no va a ingresar. ¿Por qué? Porque D2 es el que valor, el penúltimo, ¿no? Y el penúltimo, ¿cuánto le estoy dando yo aquí? Menos 1. Automáticamente me aseguré. Ok, para todo le estoy dando menos 1. Entonces como hay menos 1, el D2 vale, ingresa aquí. ¿Y qué se imprime? Lo mismo. Nombre de caso, nombre, pero NS, en estos dos últimos, ¿no? En estos dos últimos datos. En estos dos, NS, en estos últimos datos. Para cualquier elemento. ¿Qué significa NS? No converge. Automáticamente digo. Ok, eso sí, el elemento no converge. Recordemos que ingresamos a esta línea, estamos acá. La línea se abrió, convergió, entonces normal. Si no converge, normal igual. Pero una vez que ya pasó eso, esa línea la tengo que cerrar y abrir la que sigue y empezar. Pero ¿cómo hago eso? Lo que voy a hacer es desactivar un escenario, hacer esto, le doy anticlick, 0. Y ahora cuando yo le doy el anticlick, desactivar el escenario, me pregunta, ¿quieres mantener el sistema tal como está o no? O sea, ¿quieres guardar los cambios o no? Yo le doy el 0 que me indica el no. ¿Por qué? Porque no quiero que se guarde el cambio en que la línea sea abierta, quiero que la línea siga cerrada. Entonces le doy no y la línea se cierra automáticamente porque inicialmente estaba así. Y luego simplemente vuelvo a activar el escenario de operación. Ya normal. ¿Y qué hago? Desactivo la siguiente línea. Y pasa todo lo mismo. Y así una vez que terminan todas estas líneas, termino ese bucle de contingencias. ¿Y qué les digo? Pasa al siguiente caso. Se activa este segundo caso. Aquí. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Ahora, este paso del escenario de operación, para no salirme de aquí, tengo un video. Aquí tengo el video. Miren atentamente. Aquí tengo la línea seleccionada. Esa línea la voy a desconectar. Anticlick, le doy switch off. Se abrió. Aquí puedo ejecutar el flujo de potencia. Ahora yo puedo cerrar esa línea con anticlick switch on, pero yo no estoy haciendo eso en el DPL. Lo que estoy haciendo es irme al escenario de operación. Ahí veo que tengo varios escenarios de operación. Me voy a ir a uno, le doy anticlick y desactivo. Miren, lo desactivo. Y ahí me pregunta, ¿quieres guardar datos de operación? Yo le pongo no, que es un 0, y vemos que la línea que está arriba se va a conectar. Le doy el no y la línea que ha pasado se ha conectado. Entonces, nuevamente vuelvo a activar el escenario. Ahora, para terminar, se los dejo de tarea. Verifiquen